Sean todos muy bienvenidos a la última cápsula de formación que ha preparado este año 2024 la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños, aquí en Vitacura, Santiago de Chile. El tema que se ha estado reflexionando ha sido el credo, el símbolo de la fe. Y en esta oportunidad, al ser la última cápsula, vamos a reflexionar, a meditar un poco, intentar profundizar según lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los últimos 3 artículos del símbolo de la fe, a saber, creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. Como ya dije, los contenidos principalmente serán tomados a partir del Catecismo. Comenzamos con el primer tema, creo en el perdón de los pecados. Puede parecer lógico, si somos católicos, que la Iglesia cree en el perdón de los pecados. Sin embargo, esto en un comienzo no era así. Podemos recordar que muchas de las dudas o de el tremendo escándalo que provocaba nuestro Señor Jesucristo a la hora de exponer su mensaje, a la hora de desarrollar su misión en medio del pueblo de Israel, era que Él se atribuía la capacidad de perdonar pecados, acción que era mérito o prerrogativa solamente de Dios. Así nos mostraba el Señor Jesús que Él es Dios. Nos daba a entender su identidad, su poder y cómo el Padre lo sostiene a Él. Su misión no es hacer otra cosa que aquello que le envía el Padre. Y por lo tanto, perdonar los pecados está dentro del poder que Él posee. Y ahora sabemos bien que Él designó o delegó además este poder por pura misericordia a sus apóstoles, a sus discípulos. A la hora de revisar este artículo de la fe, creo en el perdón de los pecados, el catecismo es bien claro al relacionarlo con la acción del Espíritu Santo. Sí, sobre todo citando el capítulo 20 del evangelista San Juan, donde dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengáis les quedan retenidos. Es decir, el perdón de los pecados es fruto de la acción del Espíritu Santo y podremos decir también, con razón, fruto de Cristo y también fruto del Padre. Es decir, es una acción de Dios entero, de la Trinidad entera. Primer punto de atención al cual nos llama el Catecismo es a vincular la acción del perdón de los pecados con la acción del Espíritu Santo en nosotros. El segundo punto de relación del perdón de los pecados es con el sacramento del bautismo. Quizá uno podría pensar instintivamente o instantáneamente que el perdón de los pecados, si habría que relacionarlo a algún sacramento, habría que hacerlo principalmente al sacramento de la confesión, reconciliación o perdón de los pecados. Sin embargo, el catecismo hace hincapié en que hay que relacionarlo con el Espíritu Santo y con el bautismo. Hay que recordar que con el bautismo ya comenzamos a recibir el Espíritu Santo. Respecto del bautismo, el catecismo dice, es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados. Vuelvo a reflexionar porque es algo que me pasó a mí cuando preparaba este tema. Uno podría pensar inmediatamente que el perdón de los pecados se asocia solo al sacramento de la reconciliación, o primeramente al sacramento de la reconciliación. Y sin embargo es muy bello revisar en el catecismo cómo el perdón de los pecados se asocia primero y principalmente al bautismo, el cual es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados. Hay que recordar que por el bautismo no solo recibimos el Espíritu Santo, sino que además nos abrimos a toda la vida de la gracia y es el primer sacramento de toda la Iglesia, sin el cual no puede haber ningún otro. El bautismo, por lo tanto, al decir que es el primero y principal sacramento del perdón, nos habla de que se nos borra todo pecado. No queda nada más que perdonar una vez recibido el bautismo. En ese momento, en el número 978 del Catecismo podemos leer, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar. Hay que tener claro en esto, no queda nada por borrar, no hay ningún pecado ni chiquitito que, por chico que parezca o por grave y fuerte que parezca, que no borre el bautismo al momento de recibirlo.
En esto también hay que tener claridad. No queda nada por borrar, lo cual no dice que no quede nada que combatir, porque lo que sí nos queda es algo que no es un pecado en sí mismo, pero es una tendencia desordenada hacia el pecado, lo cual conocemos como la concupiscencia, que es aquella inclinación al mal. Esta inclinación al mal, sin embargo, no es pecado, porque el bautismo borra todo pecado. Sin embargo, nuestra lucha debe continuar por buscar la voluntad de Dios. En el número 982 del Catecismo leemos: no hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. Cristo quiere que las puertas de la Iglesia siempre estén abiertas a quien se arrepiente. Con esto vamos profundizando en este primer artículo, creo en el perdón de los pecados, haciendo relación entonces con la acción del Espíritu Santo en nosotros y de la Trinidad entera, con el bautismo como primero y principal sacramento del perdón, porque nos sumerge en la vida de Cristo y en su sacrificio, que es quien borra nuestros pecados, y además pone acento en que no hay ninguno, pero ninguno de los pecados que sea tan grande que la Iglesia no pueda perdonar, porque Dios es capaz de todo. Él quiere perdonar cada uno de nuestros pecados, por más grande que parezcan. Eso sí, si nosotros nos arrepentimos de aquel pecado, Dios nos ofrece la salvación, pero no la impone. Respecto de este artículo, creo en el perdón de los pecados, el catecismo es breve en este ámbito, en este acápite, porque va a profundizar más concretamente en este artículo en la parte que tiene que ver con los sacramentos, especialmente la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Continuando con la cápsula, nos queda el siguiente artículo: creo en la resurrección de la carne, penúltimo artículo del símbolo de nuestra fe. Este artículo postula que creemos en la resurrección de los muertos. ¿Cómo fundamentamos esta creencia? Simplemente porque Jesús resucitó verdaderamente. Hay que decir que al bautizarnos como cristianos nos queremos inscribir en la vida de Jesús, en su destino, en su misión como discípulos. Y así como queremos participar de su vida, queremos participar también de todo lo que tiene que ver con Él. Y si Cristo murió, es muy probable que el cristiano también tenga que cumplir ese destino. Ahora, para resucitar es necesario morir. Y este artículo nos dice: creo en la resurrección de la carne. Creemos en la resurrección de los muertos, ¿cuándo? Al fin de los tiempos o en el último día. ¿Por qué? Porque compartimos la resurrección de Cristo, que resucitó verdaderamente, que vive verdaderamente y para siempre. Es a este destino que nos queremos asociar, a todo Cristo. El catecismo dirá: como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Ya veíamos que el perdón de los pecados también es obra de la Santísima Trinidad, por los méritos de Cristo, de su sacrificio, por la acción del Espíritu Santo, por la bondad y misericordia del Padre. Asimismo, la resurrección de Jesús fue obra de Dios, que con su fuerza resucita, ratifica todo el ministerio de su Hijo. Nosotros nos queremos asociar a ese destino. Dios nos propone este camino y nos promete este destino si respondemos adecuadamente. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Es una cita de Romanos 8 que pone el catecismo para recordarnos cómo es la acción de Dios total, la que resucita a Jesús y a la cual nosotros también confiamos nuestro destino. Creo en la resurrección de la carne. Al ocupar el término carne, se está designando la condición de debilidad del ser humano, de mortalidad del ser humano. Es casi como ponerlo en oposición con el alma inmortal. Creo en aquello que poseo como ser humano y que es corrompible. Creo que aquello va a resucitar. Por ejemplo, creemos que la Santísima Virgen está en el cielo,
no solo en alma, sino en alma y con cuerpo, con su cuerpo mortal, con su carne. Quiere decir esto que nuestra creencia en la resurrección de la carne no es solo que después de la muerte habrá una vida del alma inmortal, sino que también de nuestros cuerpos, lo cual habla de la totalidad o completud que el Señor quiere para nosotros. No nos quiere salvar solo el alma, quiere también salvar nuestro cuerpo, lo cual debería hacernos reflexionar sobre la importancia del cuerpo también en nuestra vida y su cuidado como creación de Dios. En el número 991 del Catecismo nos vemos o nos hace reflexionar cómo la creencia en la resurrección de la carne es un tema esencial del ser cristiano. Sería muy raro que alguien se dijera cristiano y dijera, sí, me gusta todo lo del cristianismo, menos aquella parte que habla de la resurrección, porque ¿cuándo se ha visto aquello? O me es muy difícil comprobarlo. Algunos piensan solo en el alma inmortal, pero el credo, nuestro símbolo de la fe y el testimonio de Cristo nos ratifican que el cuerpo es igual de importante. Por ello creemos en la resurrección de la carne. San Pablo reflexionará acerca sobre estas dudas, diciendo en la primera de Corintios, ¿cómo andan diciendo alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Pero no, dice San Pablo, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Es precioso considerar que Cristo es el primero que resucita. Así como por el bautismo nos asociamos a toda su vida, también nos queremos asociar a su destino. Y si compartimos la muerte con Él y en Él, esperamos participar también y compartir su resurrección. Este tema que es complejo, fue producto de una revelación progresiva. Dios nos va educando a nuestro modo, con nuestros tiempos, con la capacidad que tenemos. Podemos ver en el libro de los Macabeos, en el Antiguo Testamento, como ya hay rasgos de la creencia en la resurrección. Asimismo, también en el Nuevo Testamento vemos alguna disputa entre los fariseos que creían en la resurrección y los saduceos que la negaban. Es un tema que hubo que ir desarrollando y que Jesucristo con su propio ejemplo, con su propia vida, con las apariciones del resucitado, da testimonio de la certeza de aquel destino. La fe en la resurrección descansa además en que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. En el número 994 del Catecismo podemos ver cómo Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona, al momento de decir también en el evangelista San Juan, yo soy la resurrección y la vida. Él mismo nos resucitará en el último día como acción de Él, pero de la Trinidad completa. ¿A quiénes? A quienes hayan creído en Él, a quienes también hayan comido su cuerpo y bebido su sangre, que es prenda para la vida eterna. Todos estos son contenidos teológicos muy profundos que podemos sacar del evangelista San Juan. En el número 995 decimos que ser testigos de Cristo es ser testigos de su resurrección, para reforzar la idea de que no se puede ser cristiano y no creer en la resurrección de la carne, como reza nuestro símbolo de la fe. Ser testigos de Cristo es ser testigos de su resurrección. Esta es una fe arraigada en los encuentros con el resucitado. Es increíble ver la vida de los primeros cristianos e incluso la vida de algunos cristianos en el mundo de hoy que sufren el martirio. ¿Quién se atrevería a morir por Cristo si Cristo verdaderamente no hubiese resucitado? Así es posible soportar aquella prueba. ¿Por qué los discípulos, por qué los apóstoles atrevieron a dar su vida por Cristo? Porque comieron, porque experimentaron a Cristo resucitado después de su pasión y muerte. Así ellos también se atreven a dar su vida en pro de los demás, porque quieren compartir ese destino. Ser testigos de Cristo es ser testigos de su resurrección.
¿quién resucitará? La doctrina de la Iglesia es clara y nos dice que van a resucitar todos los seres humanos, todos los hombres. Sin embargo, creo la resurrección de la carne contempla esta verdad. Todos los hombres van a resucitar, pero hay que decir que unos van a resucitar a la vida eterna y otros a la condenación eterna, según lo podemos encontrar en Juan capítulo 5, versículo 29. ¿Cómo ocurrirá la resurrección? Ojalá pudiéramos explicarlos. Nuestro intelecto intenta alcanzar los misterios de Dios, pero es una realidad que nos supera. Por lo tanto, esta verdad revelada es accesible solo por la fe. ¿Cuándo ocurrirá esta resurrección? El Evangelio es claro al decir que el último día o en la segunda venida de Cristo, en la parucía de Cristo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Solo Dios Padre lo sabe. La vida cristiana, habría que decir, para seguir reflexionando este tema, es participación desde ya en la muerte y la resurrección de Cristo. Porque queremos morir al pecado y empezar a vivir como otros Cristos. Es necesario morir en Cristo Jesús. No se trata de cualquier muerte. Así como queremos asociarnos a la resurrección de Cristo, debemos asociarnos también a su muerte, al tipo de muerte que tuvo. No me refiero a una muerte cruenta, sino a una vida vivida por los demás, a un morir según el morir de Cristo. Para resucitar con Cristo es necesario Cristo y morir en Cristo. La muerte es el final de la vida terrena. La muerte como efecto, como producto, es fruto o consecuencia del pecado, el último enemigo del hombre que se dice que debe ser vencido, que va a ser el último día con la resurrección de todos los hombres. Es el último enemigo y fruto del pecado. ¿Por qué murió Cristo si no tenía pecado? Por pura gratuidad, por pura donación, para poder limpiar nuestros pecados, por pura obediencia. En este sentido, la obediencia de Jesús transformó la muerte, algo fruto del pecado, en la muerte como una bendición. ¿Quién puede hacer eso sino solo Dios? Aquello que experimentamos todos al ser seres finitos y mortales es ya no la palabra definitiva o final sobre el destino del ser humano. Cristo, Dios, es capaz de transformar aquello fruto del pecado en un fruto de bendición si es que nosotros morimos en Cristo Jesús. En este sentido, la muerte cristiana adquiere una nueva riqueza y por eso es fuente de esperanza para nosotros. Gracias a Cristo, el sentido de la muerte puede tener un sentido positivo. De ahí que San Pablo diga: para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Esto no quiere decir que sea un tema fácil de manejar o que no nos dé pena la despedida y la separación temporal de nuestros seres queridos, pero sí la esperanza del cristiano descansa, se nutre de la persona de Cristo y su destino. Si participamos con Él de su muerte, podemos participar con Él también, y así lo esperamos, de su resurrección. La liturgia de la Iglesia lo expresa de la siguiente manera: la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina con la muerte, sino que se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Esto es un extracto del prefacio de los difuntos que se reza en las Eucaristías. Hay que recordar, no es cualquier morir, sino que es morir en la gracia de Cristo. De ahí la importancia de los sacramentos, por ejemplo, del sacramento de la reconciliación, que veíamos en el artículo anterior: creo en el perdón de los pecados. Si por el bautismo se nos borra cualquier pecado, por la reconciliación, por este sacramento de la confesión, podemos borrar los pecados que hayamos cometido después del bautismo. Pasamos al último artículo del símbolo de nuestra fe. Creo en la vida eterna.
En el número 1020 del Catecismo podemos leer: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Es decir, si asociamos nuestra vida, incluso nuestro morir, al morir de Cristo, la muerte no tiene la palabra final. Sabemos que con Cristo puede ser transformada de una maldición, fruto del pecado, a una bendición, fruto de la gracia de Dios. ¿Qué pasa al morir? Viene el juicio particular del alma. La muerte pone fin a la vida del hombre en la tierra, a la vida del hombre entendida como un tiempo abierto a la aceptación o al rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Es muy importante lo que aquí estamos diciendo, porque podemos tomar conciencia de que nuestra vida aquí en la tierra es el tiempo en el cual nos jugamos la respuesta a la invitación que nos hace Dios. Algunos dicen, creen en un Dios que los condena y los manda al infierno. No, eso no es así. El Señor es bueno y quiere que todos los hombres se salven. Nos creó para que nosotros participáramos de la bienaventuranza eterna, que es gozar con Él por puro amor. Sin embargo, el Señor nos invita a participar con Él. El Señor nos ofrece la salvación, pero no la impone. Es la vida aquí en la tierra, que es el tiempo abierto y libre en el cual podemos responder a esta invitación que Él nos hace. Por eso, una vez al morir, existe este juicio particular del alma. Y esto no es invención de la Iglesia, sino que está atestiguado en algunos pasajes evangélicos, como por ejemplo en las palabras que Cristo en la cruz le dirige al llamado buen ladrón, cuando le dice: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así se atestigua que hay primero, al momento de la muerte, un juicio particular del alma, que es distinto del juicio final universal en el día de la segunda venida de Cristo, cuando todos los hombres resuciten. En este juicio particular ocurrirá una retribución de las obras hechas en la vida, es decir, de la respuesta que nosotros le damos en esta vida a Dios. Es por eso que el destino de cada alma no es igual. Debemos decirlo con claridad. No todas las almas es probable que vayan al cielo. Es importante nuestra respuesta a Dios, que nos propone, nos ofrece la salvación, pero no nos la impone. Dios, que nos creó sin nosotros, no quiere salvarnos sin nosotros. Producto del juicio particular, entonces, se retribuirán las obras con la bienaventuranza eterna, o con un tiempo de purificación, o con la condenación eterna. Así damos paso a hablar de algunos temas muy importantes, como el cielo, el purgatorio y el infierno. El cielo es aquello que también podemos llamar la bienaventuranza eterna. Y según leemos en el número 1023 del Catecismo, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. En el número siguiente podemos leer que el cielo se define como el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Hay algunas personas no creyentes que tiran a broma la realidad del cielo, el infierno y el purgatorio, y algunos dicen: no, yo prefiero irme al infierno, donde lo voy a pasar bien, donde voy a estar con toda la gente popular, y qué cosa más fome estar en el cielo, mejor prefiero estar en el infierno, pensando que ahí pueden realizar aquello que quieren, aquello que les gusta. Y sin embargo, el ser humano solo encuentra su descanso, solo encuentra su felicidad y su plenitud en aquel que lo creó, que es Dios. Hay una imagen un poco ridiculizada en ese sentido del infierno como un lugar en el cual también se van a encontrar otras personas a pasarlo supuestamente bien con aquello que les gusta. Entonces, aquellas almas que mueren en la gracia de Cristo y están perfectamente reconciliadas con Dios, viven para siempre con Cristo.
viven en el cielo en la bienaventuranza eterna. El purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? En el número 1030 del Catecismo podemos leer: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es decir, todavía falta para estar perfectamente purificados para encontrarnos con Dios. Aquellas almas que están en ese estado van a pasar por el purgatorio, que hay que decirlo con toda claridad, quizá para perder miedo. Es verdad que el máximo bien es estar con Dios, pero si no estamos perfectamente purificados, es necesario purificarnos para el encuentro con aquel que amamos, con nuestro Señor. Y por eso hay que decir con toda claridad: el purgatorio no es el infierno. El purgatorio no es castigo, es esta etapa de purificación para un encuentro adecuado con nuestro Señor. Si un alma está en el purgatorio es porque se está, valga la redundancia, purgando, limpiando o preparando para el encuentro definitivo con su Señor. En ese sentido, no hay posibilidad de infierno. Dicho en positivo, estar en el purgatorio es estar rumbo al cielo después de la adecuada purificación. A mí me gustan dos imágenes. Voy a contar una aquí que es, por ejemplo, me imagino el purgatorio como una escalera mecánica. Algunos tendrán una escalera mecánica que va hacia arriba, siempre hacia arriba, hay que decirlo, porque no es infierno, sino que vamos rumbo al cielo. Y algunos estaremos en una escalera mecánica que va subiendo más rápido, más lento, va a ser una escalera mecánica más larga. Es la imagen con la cual yo me quiero expresar y me acerco a entender esta realidad. Quizá la impaciencia de encontrar con el Señor hará que avance más lento, quizá avanzará más rápido. Eso será misterio que vamos a resolver cuando cada uno le toque enfrentar su propio destino. Ahora, como el purgatorio no es infierno, sino que es etapa de purificación, ahí las almas ya tienen que esperar esta adecuada purificación. Recordemos que la vida era el momento en que nosotros respondíamos a la llamada de Dios. Por eso es importante que nosotros, los que estamos vivos, intercedamos por nuestros difuntos, con la oración, por ejemplo, con obras de penitencia, con las indulgencias. El próximo año viene un año santo, viene un jubileo en el cual se repartirán indulgencias. Es importante que nosotros intercedamos por las almas de aquellos que están en el purgatorio. Pasamos a la realidad del infierno. En el número 1033 del Catecismo podemos leer: es el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Es el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Al decir autoexclusión, recalca la responsabilidad individual, la responsabilidad personal. No es que Dios te está castigando porque es un Dios malo, maquiavélico, que no te quiere junto a Él, sino que es el fruto de las respuestas que tú mismo, que yo mismo he dado. Nosotros estamos invitados a estar con Dios, pero no obligados. De ahí que el infierno se entienda como este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y los bienaventurados. Es la pena principal del infierno, que consiste en la separación eterna de Dios, quien únicamente puede dar la felicidad y la plenitud al ser humano, ya que Él es su creador. Dios, hay que decirlo con toda claridad, no predestina a nadie a ir al infierno. El fuego eterno está reservado para todos los que rehúsen creer y convertirse. Y para que esto suceda es necesaria la aversión, es decir, el rechazo libre y voluntario de Dios hasta el último momento, hasta el final.
Eso es el infierno. Autoexclusión. No compartir con Dios ni con los bienaventurados. El juicio final. ¿Cuál es el juicio final? Hablamos del juicio particular que van a tener las almas una vez separadas del cuerpo al morir. Ahora vamos a decir algo sobre el juicio final. En el número 1018 del Catecismo vemos que la resurrección de los muertos, de los justos, de los pecadores, precederá al juicio final, es decir, juicio particular del alma al momento de separarse del cuerpo al morir. Luego viene la resurrección de todos los hombres y luego de la resurrección de todos los hombres viene el juicio final. Los que hayan hecho bien resucitarán para la vida eterna, los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación eterna, según podemos leer en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. ¿Cuándo pasará esto? Cuando venga Cristo glorioso, pero solo el Padre sabe el día y la hora. El juicio final llama a los hombres a la conversión mientras podemos hacerlo, es decir, en nuestra vida terrena. Recuerdo de nuevo, nos toca a nosotros interceder por nuestros seres difuntos. La esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva es un tema que toca el Catecismo en este artículo final del credo y nos dice que después del juicio final, al final de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud y los justos reinarán para siempre con Cristo glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. Recordemos que nos queremos asociar a todo el misterio de Cristo. Tenemos que asociarnos desde ya a su vida, vivir como Cristos, morir en Cristo para participar de su resurrección y después, de algún modo, reinar para siempre con Él. Esta es la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero mientras esperamos que esto ocurra, debemos responder adecuadamente desde ya. De ahí que podamos decir con San Alberto Hurtado, quien tenía una hermosa frase: la vida nos ha sido para buscar a Dios. Jesús, el Señor, nos propone la vida eterna y el ejemplo, el camino, el modo de cómo alcanzarla. Él nos la ofrece y nos da testimonio. Por eso la vida nos ha sido dada para buscar a Dios, dice San Alberto Hurtado. Es cierto que podemos caer, pero Él, que quiere que todos los hombres se salven, dispone elementos como los sacramentos, los cuales nos regalan la gracia, nos regalan la vuelta a la vida divina para seguir buscándolo. La vida nos ha sido dada para buscar a Dios. Busquemos a Dios en esta vida. San Alberto Hurtado continúa diciendo: la muerte para encontrarlo. La muerte nos ha sido dada para encontrarlo. Va a venir este juicio particular del alma al momento de la muerte en Cristo para poder encontrarlo. Y la vida eterna para poseerlo. Será aquel momento en que disfrutemos de la bienaventuranza eterna del cielo con nuestro Señor, el cual es el destino querido por nuestro Creador, por pura misericordia, porque nos ama. La vida nos ha sido dada para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo y la vida eterna para poseerlo. Linda frase de San Alberto Hurtado, nuestro santo chileno, que puede servir para resumir estos tres últimos artículos del símbolo de la fe, el cual terminamos con la palabra amén, que quiere decir así sea. Comúnmente se dice eso, que quiere ser una afirmación de todo lo que hemos dicho es cierto y verdadero. Esto es en lo que creemos. Así terminamos esta última cápsula donde reflexionamos el símbolo de la fe, especialmente los últimos tres artículos. No queda nada más que agradecer a quienes se han unido a estos videos, que quieren profundizar en su fe. Año a año la parroquia hace un esfuerzo para poder ir profundizando ciertos temas. Y para terminar bien de reflexionar acerca del credo,
Los invitamos a un encuentro de síntesis, de cierre de esta temática que va a ser dado por el Padre Mariano Irureta, gran colaborador de nuestra parroquia, que va a ser de forma presencial el día 23 de noviembre a las 10:30 en el Salón Parroquial, aquí en nuestra parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños, en Vitacura. Entonces están todos muy invitados a este encuentro de síntesis de la reflexión del credo dada por el Padre Mariano Irureta el día sábado 23 de noviembre a las 10:30 en el Salón Parroquial de nuestra parroquia. Muchas gracias, que Dios los bendiga.